Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con. El día de hoy ya próximo de celebrar pues estas festividades que se vienen a lo grande. Siempre esperamos iniciar el año con estas festividades, así es que tenemos un invitadazo de lujo, amigo creo yo de pelota. Ya vamos a saber de quién se trata, ya vamos a saber de quién es. Pero no sin antes pues agradecerles a ustedes siempre por esa deferencia, por dejarnos entrar siempre en los dispositivos móviles, en la intimidad de sus dispositivos móviles y en sus hogares también para disfrutar de estas entrevistas. Siempre traemos lo más positivo que tiene la vida, que es el tema deportivo. Así es que les queremos agradecer a ustedes y sobre todo agradecerles a nuestros auspiciantes. Queremos agradecer a el auspiciante mayor, que es el municipio de Cotacachi, quien nos dice pues que tiene descuentos en el pago de impuestos. Paga puntual y accede al descuento por pronto pago del impuesto predial. Esto es pues del 16 al 31 de enero, todavía está a tiempo. Con el 9% de descuento del 1 al 15 de febrero con el 8% de descuento. Y recuerda que hay exenciones también impositivas para el adulto mayor. Para más información síguenos en las redes sociales del municipio de Cotacachi. Con contribución, Cotacachi se pone bien. Queremos agradecer también a la radio pública de Cotacachi, que siempre se enlaza con nuestras entrevistas para sacarlas también a través de la 93.5 en FM, así es que toda la zona norte de Pichincha, la provincia de Imbabura y la zona sur de la provincia del Carchi está conectada ya con la radio pública de Cotacachi. A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte aquí en Cotacachi. También contamos con agencias en Cuellaje, Ibarra, Tuntaqui, Mantac, Ventanilla de San Blas, en el Carchi también con San Rafael, en Mira, en San Gabriel, en Cotacachi, Ecuador, pues La Matriz. También queremos agradecer a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, en La Modesto, Peña Herrera y González Suárez, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, allá en Atuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eliodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. A Twitter, la bicicleta del Ecuador. A INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, que tiene su ruta pues de Santo Domingo, Bancos, Apuela, las dos salidas a las 6:10 am y a las 2:10 de la tarde, y el regreso Ibarra, Apuela, Bancos, Santo Domingo, desde las 3:30 am, el primer vuelo, como decimos acá, ¿no? Y el segundo pues a las 16 horas. A Comercial Isabelita, que es este lugar espectacular que nos acoge pues con nuestros invitados, y también al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado. Les dejamos con los auspiciantes y enseguida ya volvemos con la entrevista con el invitado de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
Continúan las obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la casa comunal en el barrio San José, una obra que beneficia a un aproximado de 130 familias. Nos encontramos trabajando en el mejoramiento de la casa comunal del barrio San José en la parroquia El Sagrario. Esta obra tiene un monto de inversión de $47,186,63 en un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos que se están realizando son el cambio de cubierta, cambio y nivelación de piso ya que se tenía una inclinación y dificultaba la realización de eventos, pintura exterior e interior, adecuación de baños y cocina y mantenimiento del sistema de iluminación. Yo, como siempre, muy agradecida con el señor alcalde porque no solamente es esta obra, sino algunas actividades que nos ha venido ayudando. Esta obra, la verdad es que la habíamos estado esperando ya mucho tiempo. Dios le pague al señor alcalde. Cotacachi se pone bien. Amigos y amigas, así es, estamos ya listos en esta tercera temporada, programa, si la memoria no me falla, 193, ya 193 personas han pasado por aquí en Huella Deportiva, y el día de hoy les quiero presentar, creo yo, a un amigo, ¿por qué no decirlo un legendario también, no? ¿Por qué no decirlo así? Es un amigo, compañero, creo yo, del fútbol, me lleva creo que unos pocos años nada más, pero siempre tuve la admiración por su buen fútbol, siempre tuve la admiración porque tuve la oportunidad de enfrentarlo muchas veces en estos campeonatos, como digo yo, del Pau Carraimi, que es de estas fiestas que hablaba al inicio, y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes y de hacerles conocer también la historia deportiva de Cristian Cachihuango. Pero si ustedes preguntan por Cristian Cachihuango en Quinchuquí, en Peguche, a lo mejor no les dan razón. Entonces vamos a hablar el día de hoy con el mono. Cristian, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido, gracias por darte este tiempo de contarnos tu historia deportiva, y el día de hoy voy a conocer también un poquito más de tu vida. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, más bien a ti agradecerte por darnos este espacio, ¿no? Porque muchas veces a uno le hace falta contarlo, la vida de uno, de lo que se ha hecho, de la parte deportiva y todo eso, y más bien, ¿no? Agradecerte, y me siento gustoso de compartir un poco de lo poco que uno se puede dar acá. ¿Con qué crees que deberíamos empezar a contar tu historia deportiva? Yo estaba convencido de que tú eras de Peguchi, pero en la reseña que tú me envías me dices que eres de Quinchuquí. Claro. Bueno, les voy a contar así un poquito resumido. Yo normalmente vivo en Quinchuquí, entre la frontera entre Peguche y Quinchuquí. Entonces, pero por cuestiones de familiares, ¿no? La mayoría de mi familia son de Peguche. Y siempre hemos estado relacionados con mis familiares. Entonces, claro, Quinchuquí casi no, la verdad no tengo familiares. Entonces, ese es el motivo de que, y también por cuestión de mi papá. Papá era muy activo en Peguche. Incluso fue uno de los que empezó para esto de la idea del Paucar, porque más antes se organizaba, pero al modo de ellos, solo deportivo. Entonces, creo que eso nos enlaza y nos ponemos más, nos familiarizamos más a Peguche. La niñez, entonces, me estás diciendo que prácticamente tu niñez está vinculada a las dos partes de Miguel Egas Cabezas, ¿no? Que es la parroquia en general. En este caso, a Peguche, que es la cabecera parroquial, y Quinchuquí, que es digámoslo así, una comunidad de esa parroquia, ¿no? Sí, la verdad, yo igual tengo ahí amiguitos, ¿no? En el barrio, como decir.
eran de Quinchuquí, pero igual tenía la mayoría de, como estudiaba en la escuelita de Peguche, en la Silvio Luis Aro, entonces era como que más, siempre votado para Peguche. Ajá. Entonces, me imagino que tú bajabas a pie a la escuela. Claro. ¿Cómo era Peguche en esa época? Uy, en esa época, ahora este camino principal que se llama el Imbabura, sobre todo el camino Imbabura, era de tierra. Había árboles al filo de la calle, ¿no? Era, o sea... Había una sequía también, ¿no? Sí, que pasaba claro, por ahí. Ahora ya prácticamente me parece que está inclusive embovedada. Claro, antes era una sequía grande, incluso uno se escapaba del recreo a nadar, ¿no? Incluso nadábamos ahí en la sequía. Y tal vez a la salida también, y a veces cuando nos daba sed, nos acostábamos y tomábamos agua porque esa agua todavía estaba pura, estaba sana. Ajá. Esos son los recuerdos de tu niñez. Pero el recuerdo que yo tengo del mono, como siempre le han conocido, es el tema del fútbol. Así es. ¿Cuándo tú te das cuenta que, o alguien te dice, oye, ve, tienes aptitudes, pues habilidades para el fútbol? Bueno, esto del fútbol, la verdad a mí me encantó yo podría decir desde la pancita de mi mamá. O sea, yo nací con eso porque somos 8 hermanos. Como mi papá también era un poco pelotero, entonces él le veía que andaba sufrido porque nadie de mis hermanos se desenvolvió bien. Claro, jugaban poco a poco, pero no llegaron a un nivel, digamos, un poquito más para arriba. Entonces mi papá, peor va a pensar en el último, ¿no? Yo soy el último de los hijos. Entonces, mimado. Entonces, ahí ni él, o sea, yo prácticamente desde la escuela recuerdo que siempre pertenecía a la selección de la escuelita. Ya. Y así empecé. Tu papá siembra en ti, entonces me imagino el tema del fútbol. En realidad ¿Jugaba no, tu papá? sí jugaba, pero es como que te digo, él era con sus hijos grandes, ¿no? O sea, a ellos sí me acuerdo que les andaba jalando, que para un campeonato, incluso él armó un equipo de fútbol, papá tenía con los guaguas del barrio Tahuantinsuyo. Entonces él daba uniformes y a los guaguas les metía para que sus hijos se metan, ¿no? Pero no surgió mis hermanos, entonces es como que él ya se quedó como que digo, ya. Ajá. No más. No más. Ya. Entonces ahí él se dio cuenta cuando yo ya tenía 12 años prácticamente. Él ahí recién me vio, porque cuando yo andaba jugando de más pequeño, o sea, él es como que no me... En la escuela, tú mencionaste en la escuela, en la Silvio Luis Aro. Ahí fueron los campeonatos contra las otras escuelas me imagino que primero de la parroquia y luego ir a jugar también en Otavalo, no sé si fue así. Pero algún profesor debió haber también haberse fijado en el mono, pues haber dicho, este sí es mono para jugar. Sí, yo me acuerdo de justamente en la escuela, la profe Charito Hinojosa era mi maestra creo que en 4º grado, algo así, no recuerdo bien. Entonces justamente llega su esposo, ¿no? Y empezó a entrenarnos. Y ahí es donde me ven mis condiciones y me pusieron me dijo, no, tú estás y vete a hacer los goles. Y empecé ahí a ser delantero. Ya. Entonces ya como que me ubiqué y como tenía una habilidad, entonces como que él también confió y ahí empezó. Ajá. Eso en la escuela, pero en el barrio jugabas fútbol. Claro, en el barrio me escapaba. Mi papi tenía animales, ¿no? Los ganados que nos mandaban a pastorear. Y a de noche a traer. El pastorear era solo por escaparnos. Entonces ahí aprovechábamos. Tenía vecinos que también pastoreaban. Y ahí nomás armábamos el equipo, 2 piedritas, el arco y la vaca amarrada. Y a veces se nos soltaba y ahí sí era el entrenamiento de resistencia, sí, me imagino. Sí, era también la regañada de papá, ¿no? Porque hacía daños en los maizales de los vecinos hasta nosotros jugar. Ya. Entonces pasaba así, y ahí igual con mis vecinos, ¿no? Pasábamos jugando. ¿A quién recuerdas, por ejemplo, de tus vecinos? A los Bizarreas, a los hermanos Bizarreas, también a mis otros amigos, a Luis, así, hay un poco de amigos del barrio. De guaguas. De guaguas. En esa época. Del sector, ¿no? Ya. Allá uno me involucraba para mis primos, ajá. ¿Quién encamaba, por ejemplo, al juego? Yo ¿Sí? siempre, sí. Como papá tenía esos balones, como él jugaba, tenía esos balones antiguos con Bleris llenados y eran pesadísimos. Y con eso nosotros era duro, a veces descalzos.
a veces jugábamos descalzos. ¿Cuánta diferencia tienes de edad con tus hermanos? Bueno, mi hermano anterior mío es con casi 3 años. Ya. Ajá. Entonces eso quiere decir que tú bajabas a la escuela con él y subías de la escuela con él también. Ajá. Me imagino que esas travesías también debían ser sí. llenas de travesuras también. Sí, con él sí, bastante. Y por eso es que hasta hoy, o sea, me llevo súper bien con él. Era como que el más apegado con él también. Ajá. Ya. Pasas de esta época de la infancia, llega a los 12 años, me imagino que ella se jugaba también esto que después se puso popular también, ¿no? Porque en Peguche se da un fenómeno también de que cuando se jugaba el Pauca Raimi, de los mayores, como se puede decir, habían campeonatos también que hacían para los guaguas, para los chiquitos, ¿no? Yo recuerdo ahí, por ejemplo, el primer campeonato que jugué yo, bueno, yo el primer campeonato jugué con unos vecinos, porque nos dejaron jugar en ese tiempo a michos, como se dice, a los mestizos. Jugamos un equipo solo de mestizos. Pero a los siguientes años ya no nos dejaron jugar, entonces el señor Cotacachi, no recuerdo bien el nombre, pero vivía junto a donde es ahora que le llaman el Coliseo. Junto al Coliseo, el señor Rafael Cotacachi. Me imagino que es él, pero tenía unos 2 hijos, creo que tenía, o 3 hijos que jugaban fútbol también. Sí. Unos ya medios maltones para mi edad y el otro era casi de mi edad, no me acuerdo si era César, creo que se llamaba él, no recuerdo bien. Pero ellos me llevan a jugar, entonces mientras se oían los goles en el estadio de Peguche, en el estadio que normalmente se da, nosotros jugábamos el fútbol. Claro, acá. en el Coliseo. Entonces, me imagino que tú ya debías de haber jugado también ahí, ¿o no había todavía esos campeonatos de ahí de los niños? No, yo no tuve esa oportunidad de jugar porque ya estaba jugando con la selección. ¿Ya? ¿Desde qué edad empiezas a jugar ahí? Desde los 18 años, prácticamente. Ya. Sí. Pero antes de eso, tú vas al colegio también. Claro, voy al colegio al Fernando Chávez Reyes. A la vuelta A la vuelta, claro, de la casa, ¿no? Y de la cancha, Sí. donde se juega el Pau Carrera. Sí, entonces ahí tengo la oportunidad de conocer al profe Juanito Yepes. Él era docente ahí, ¿no? De cultura física. Entonces yo, Wambra, de 12 años creo, nos llamaron y dijeron, o sea, los que puedan jugar fútbol, o sea, que se acerquen. Y yo no, o sea, sin miedo, siempre dije no, era claro, siempre ha sido mi contextura delgada, pequeño. Entonces él dijo, bueno, así como que no puso mucha fe. Ajá. Entonces, pero cuando me pusieron a entrenar y me vio, dijo, ay, vente para acá. Entonces yo ya ahí mismo ya empecé a pertenecer a la selección del colegio. Del Fernando colegio. Chávez. Ajá. Y esa selección también iba a participar contra el Otavalo, Sí. contra el Coyahuaso, no, contra el otro agropecuario, Claro, que era agropecuario. el de Otavalo. ¿Qué tal te iba, por ejemplo, en los partidos? Eh, Porque tu primo, en cambio, Atahualpa estudió en el colegio agropecuario, en cambio, ¿no? Sí. ¿Y son contemporáneos con Atahualpa? No, él me lleva así una diferencia de dos años más o menos. Ya. Entonces, bueno, del Fernando Chávez, yo paso al agropecuario. Ya. Es por cuestiones de que justamente había bachillerato de artesanías y yo estaba siguiendo artesanías, porque yo igual vengo de un medio de artesanos. Entonces, y se acaba la rama, justo que paso a 5º curso, se acaba esa carrera. Y me querían pasar, o sea, por justificar a agronomía, que era la otra. Le dije, no, pues, o sea, mi hermana dijo, no, tú tienes que pasar sabiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo decido bajar al Colegio Técnico Agropecuario. Y me imagino que Atahualpa todavía estaba ahí. Claro. ¿Jugaron alguna vez en la selección? Hay una anécdota de esa, es muy grande. Llegamos a campeonar, un campeonato asimismo intercolegial. Ese equipo se armó, estábamos llenos de talentos, te podría decir. No te quiero preguntar quién era el entrenador porque me imagino quién era. Sí. ¿Quién era? A ver. El coreanito. El coreano, ¿no? Sí. El coreano. Algún rato ya tiene que estar por aquí porque siempre me huye para la entrevista. Vas al colegio, haces tu vida también ya en Otavalo, te haces conocer allá, conoces también a la gente de Otavalo porque ya me imagino que cuando jugabas en la selección ya te enfrentabas a los del colegio Otavalo, a los del... ¿Cómo era, por ejemplo, ya enfrentarse con...? Porque lo conversábamos también con tu primo Atahualpa, ¿no? En esa época no había mucho auge de los indígenas para el fútbol, digámoslo así, dentro de la ciudad, ¿no? Claro. Los indígenas siempre jugaban, pero jugaban en sus comunidades, en Peguche, en Agato, por ejemplo, ¿no? Y eran reconocidos, muy reconocidos ya.
pero cuando los llevaban a la ciudad, como, no sé, como que no rendían lo que tenían que rendir, ¿no? Y ese es un fenómeno que se daba, como digo yo, no hasta hace mucho, ¿sí? Uh-huh. Porque después ya empiezan a salir algunos indígenas que ya se ponen de tú a tú, pues con los mestizos y con los afrodescendientes también. Y es por eso que el campeonato ahora de Peguche es un campeonato súper competitivo, ¿no? Porque ahora, antes a lo mejor te daba un codazo un morenito, un negrito, y a lo mejor te cogías y ya no ibas, ya no me marcabas. Pero ahora ya se paran y se enfrentan y ya es una cosa seria también. Y creo que eso es parte también de todo ese trajinar del proceso. Pero en ese tiempo, en Otavalo era complicado ver, por ejemplo, a indígenas jugando en Otavalo. Eran pocos y contados. ¿Cómo te sentías tú, por ejemplo, de jugar allá? Bueno, la verdad, yo desde que empecé a jugar, nunca sentí, como decirme, menos que mi rival, ¿no? O sea, creo que esa parte a mí me ayudó bastante. Era siempre positivo, decía, no, pues si él puede, ¿por qué yo no? Entonces, yo creo que igual Coreano vio ese sentir. Entonces dijo, no, pues este muchacho, entonces igual llegué, ni bien llegué, ya estaba en las filas con la selección y verles, ahí estaba Atahualpa, estaba el Manjero, estaba el Checa, el toro de acá, de Cotacachi, estaba el Pasquel, el menor. O sea, el Lucho, ¿cómo es? El Luchito de acá, el Lucho Maldonado, pues, él también. O sea, armamos un equipo así, pero te digo, bien sólido. Ajá. Y me imagino que Atahualpa jugando de volante, tú jugando de delantero, debieron hacer diabluras también ahí, ¿no? Sí, era bonito y bueno, yo también vengo de la escuela tenemos el club del Intis. Ya. Entonces, esa tenían Atahualpa, ¿no? Su gallada. Entonces, a esa gallada pertenecía mi hermano, el que es mayor que mí. Entonces, ¿con el que te llevas bien? Ajá. Ya. Él jugaba poco, pero... O sea, yo iba como de reserva. De relleno. O sea, ajá. O sea, y tuve justo una oportunidad. Ellos ya jugaban en Agualongo. En esas épocas había un campeonato de niños. Entonces, estaban jugando la sub-14. Entonces, yo tenía, creo, claro, 2 años menos, 12. Entonces yo así de metido me iba, porque claro, me gustaba, ¿no? Decía, ya, ¿qué rato me pone? Y cuando justo un jugador no se va, y Flag me llama, me dice, ven, a llenar el espacio, ¿no? Y la camiseta me quedaba, pero nadando. Entonces, nada de eso, o sea, yo lo amarré y me metí y ¡boom! Y ahí es cuando ellos también me descubren y dicen, wow, sí jugaban. Y ahí estaban la mayoría de mis primos, igual el Ata, el Manjero, el Gordo Muenala, Antonio, o sea, entonces uno como que ya estaba seguro, ¿no? Porque estabas en un club de familia. Ajá. Listo. Desde esa perspectiva ya de tu roce con el tema del fútbol, tanto en la comunidad como en Otavalo, en la selección del colegio, ¿cómo era ya después regresar a la tierra, a Peguche, y ya conformar ya la selección de Peguche, que en este caso era la base y sigue siendo la base de los que participaban en el tema del Paucarreño? Bueno, eso ya yo teniendo así como te estoy más o menos explicando de cómo voy, entonces ya es gracias al club, a los Intis. Como andábamos jugando desde muy niños, era un club muy sólido. Entonces, ya cuando esto se hizo del Paucar, entonces la mayoría, los que jugábamos un poco mejor que el resto, estábamos en ese club. Entonces nos recogieron. Ahí estaba, como te explicaba, el Manjero, el Antonio, yo, otros amigos más. Entonces, ahí es donde ya nos llaman, porque igual campeonamos con el club. Ya les ganamos al Deportivo Peguche, que era el más fuerte. ¿Y en dónde jugaban ahí? ¿Ahí mismo en la cancha de Peguche? Uh-huh. Ahí se jugaba, entonces ahí me vieron, o sea, nos vieron, ¿no? Prácticamente. Pero eso era gracias a que estábamos constantes jugando campeonatos por aquí y por allá. Ese campeonato del que tú hablas era antes del Paucarremi, ¿no? Claro, era más antes, porque igual en Agato armaban también así de niños. ¿Ya? Igual fuimos, ganamos, en Agualango fuimos, ganamos, entonces ya empezamos ya... Estaba sólido el equipo. En realidad era un equipo que marcó historia, ¿no? En Peguche. Sí. Sí, yo igual, o sea, para mí es como, o sea, es del alma para mí. O sea, cuando se trata de ir a jugar con el club, yo dejo de todo y tengo que ir
Ajá. Listo, Mono. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Después quiero ya regresar a conversar sobre todo este tema de tu andar por el Pau Carraimi, porque tienes algunos campeonatos. Jugaste, me parece que en 3 equipos, ¿no? Distintos. 2. 2 equipos distintos, que son la selección de Pehuche y Ayllus también, ¿no? ¿Sí? También. No, 3. No es, eran 3, ya. Volvemos después de un ratito con eso, pero antes yo quiero recordarles que estamos con ustedes gracias a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de ahorro y crédito Santa Anita, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita y al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de la vida de Cristian el Mono Cachihuango. Continúan las obras para vivir bien en Cotacachi. Trabajamos en el mejoramiento de la casa comunal en el barrio San José, una obra que beneficia a un aproximado de 130 familias. Nos encontramos trabajando en el mejoramiento de la casa comunal del barrio San José en la parroquia El Sagrario. Esta obra tiene un monto de inversión de $47,186,63 en un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos que se están realizando son el cambio de cubierta, cambio y nivelación de piso ya que se tenía una inclinación y dificultaba la realización de eventos, pintura exterior e interior, adecuación de baños y cocina y mantenimiento del sistema de iluminación. Yo, como siempre, muy agradecida con el señor alcalde porque no solamente es esta obra, sino algunas actividades que nos ha venido ayudando. Esta obra, la verdad es que la habíamos estado esperando ya mucho tiempo. Dios le pague al señor alcalde. Cotacachi se pone bien. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente el día de hoy. Estamos conociendo la vida deportiva de Cristian Cachihuango, más conocido en el mundo deportivo y del fútbol como el Mono. Ya vamos a preguntar por qué el Mono, ya le vamos a preguntar. No sin antes agradecer al municipio de Cotacachi, quien nos indica también que los pro del ciclismo llegan a Cotacachi. Nuevamente Cotacachi se prepara para ser el epicentro del Campeonato Nacional de Ciclismo Nacional, junto al municipio de Atuntaqui, de Antonio Ante, y la prefectura de Imbabura. Recibiremos a los pros del ciclismo. Esperamos la llegada de decenas de deportistas, junto a ellos sus equipos, medios de comunicación y aficionados
que harán uso de toda nuestra planta turística. Con deporte y turismo, Cotacachi se pone bien. Agradecemos también a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita y al Café Don León. Cristian, antes de preguntarte qué significa la selección de Pehuche para ti, yo quisiera preguntarte, ¿qué significa el Pauca Raimi? Y ahora el Pauca Raimi es mucho más que el fútbol, ¿no? Ya es el tema cultural, el tema social. Pero antes el Pauca Raimi giraba, y creo que sigue girando, enteramente en el tema del fútbol. ¿Qué significaba para ti que llegue los primeros meses de los años? ¿Qué cambiaba en tu vida, Cristian? Uy, no, ese momento era bien esperado. O sea, era donde tú, o sea, demostrabas toda tu cualidad. Era la oportunidad donde, era una vitrina sobre todo, de decirte de que esperábamos esas fechas. El Paucar, bueno, ahora tiene el nombre del Paucar Raimi, ¿no? Al inicio era como un campeonato netamente deportivo, pero bueno, al pasar del tiempo lo empezaron a hacer la parte cultural también, que también es un complemento. Entonces, bueno, el Paucar ahora o sea, es el florecimiento, ¿no? De nuestras plantas, de nuestro maíz, en base a la parte cultural, te podría decir. Antes era el mundialito indígena, así le conocían, ¿no? Sí, como el mundialito indígena de Pehuche. Después ya fue cambiando el tema para el Pauca Raimi, pero ligado también al tema de las 4 fiestas que tienen dentro de la cosmovisión andina y la primera fiesta del año, digámoslo así, en el Pauca Raimi. La fiesta del florecimiento también. ¿Qué significaba, pero, para ti en el ámbito deportivo, del fútbol? ¿Te preparabas tú para que llegue esa época? Sí, uno se preparaba y más que todo, o sea, bueno, a mí me ha gustado ser muy disciplinado en esa situación. Yo sí, durante todo el año me autoentrenaba yo mismo, me acuerdo, para mí mi pared era mi entrenador. Me acuerdo que utilizaba la pared y sobre todo eso, o sea, entonces uno ya se preparaba físicamente y mentalmente sobre todo también. Llegaba el tema del carnaval, del Pauca Raimi, toda la gente indígena sobre todo se paralizaba, todo giraba en torno a Agato, a Pehuche, que eran las 2 únicas localidades que en ese tiempo generaban esta expectativa. Luego después aparece Huaycopungo, aparece Cachiviro, ahora sé que también hacen en Ilumán, se me fue el nombre de la parte, en Pinzaquí, ahora hacen en todas esas partes el tema del Pauca Raimi. Pero el eje principal siempre ha sido y siempre será Agato y Pehuche. Y siempre hay esa rivalidad también inclusive, ¿no? Que Agato sí yo fui el primero en hacer, y Pehuche que yo continué y ahora hago mucho mejor, y Agato que entrega mejores premios, y que Pehuche otra vez mejora los premios. Y bueno, en esa función, tú llegas a Pehuche, llegas al Pauca Raimi a jugar en la selección de Pehuche, ¿no? Después de este proceso que tú mismo has contado, de jugar con tus primos, de jugar con creo que la base, la columna vertebral del equipo de la selección de Pehuche estaba en los Intis, ¿no? Manjero, que jugaba de último hombre, de back central, Atahualpa, que jugaba en la mitad del campo, y tú que jugabas de delantero, ¿no? Así estaba estructurado. Bueno, ahí te digo, normalmente justo doy gracias igual a Atahualpa. Él me supo ubicar cuando ya jugaba en el club Intis. Claro, yo era delantero, pero él me vio, creo, más cualidades en el medio campo. ¿De armador? No, abierto jugaba. Ya. Entonces, él es donde me ubica y me sentí bien, ¿no? Entonces, desde ahí y ese era mi puesto ya. ¿Por qué te ubicas ahí? ¿Por la rapidez? Sí, me encantaba. O sea, a mí no me gustaba dar una bola perdida. Sí, y eso te digo porque yo tenía un defensa que era mi hermano, un poquito, no jugaba bien. Entonces él perdía y yo tenía que bajar a recuperar. Entonces eso creo que me hizo de que yo tenía que estar en ese puesto. 3 pulmones. Como más exigido. Ajá. Y 3 pulmones, ¿no? Sí. Subir y bajar, subir y bajar. Claro, eso sí.
Dentro de esta perspectiva, ¿qué significa la selección de Peguche para ti? Para mí me significa bastante porque yo también crecí ahí, ¿no? Crecí, me dejé conocer en ese espacio. Entonces, ahí es donde igual hice muchas amistades. ¿Qué sentías tú? Bueno, al principio, bueno, creo que en todo campeonato es así, ¿no? Al principio la gente va como que a ver qué pasa, pero yo recuerdo siempre a Peguche quedando en las fases finales, ¿no? Y llenos completos del estadio, y con gente de Peguche, gente que bajaba de las comunidades, gente que llegaba de cerca, gente que iba de allá mismo, de donde dices tú, de la frontera entre Quinchuquí y Peguche, otros que iban desde Imbaquí, y toda la gente se concentraba en el tema del estadio. ¿Tenías nervios tú cuando jugabas? Porque me imagino que ver a todo el estadio lleno, y es impresionante porque, eso digo, a lo mejor en las fases iniciales no se ve el tema del espacio, ¿no? Ahora inclusive se ve mucho más porque el municipio pone gradas y ya se ve un poco más ordenado el tema del estadio. ¿Tú sentías nervios de jugar con ese conglomerado de gente? Yo la verdad sí. Sí, en eso yo te pongo una anécdota de mi papá. Justo estábamos ya para los cuartos de final. Entonces andábamos así, muchachos, yo te digo, jugué a los 18 años y llegar a una final con tanta gente. Entonces papá y al Antonio, que es su sobrino, ¿no? Es mi primo, nos cogió y nos dice, ¿saben? Venga, les voy a dar un poquito, un taquito. Y paz nos manda y es como que nos relajamos y ahí sí. Pero desde ahí, ¿no? O sea, yo creo que el primer año perdí ese miedo y para mí ver la gente era como, es una energía que te pasaba. ¿Con quién jugaste? Porque ahora, tal como antes, habían refuerzos. Ahora, por ejemplo, la gente ya busca a alguien del medio. Ahora sé que, por ejemplo, en San Roque viene Banguera, por ejemplo, claro, ¿no? Máximo Banguera. Pero antes ese tipo de jugadores eran en todos los equipos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ahora nomás que fue la presentación de la Copa, que más bien le mando un saludo también a Yobo, que es un buen amigo también, el que ha diseñado el tema de la Copa, que está espectacular. Yo creo que no pudieron hacerlo de mejor manera. Ahora es la Copa del Mundo, pero sostenida por indígenas, ¿no? Sí. Y eso es interesante. Pero a lo que yo iba es a este tema de que en la época donde tú juegas, vienen jugadores de renombre, ¿no? Inclusive al mismo Peguche. Sí. ¿Con quién jugaste? Yo tuve el placer de jugar bueno, en el arco estaba Tianga, ¿no? ¿Ya? En sus épocas doradas también estaba en pleno auge. Vino la Fiera Valdeón, era seleccionado del Ecuador. Claro, seleccionado del Ecuador. Ahora también estaba, bueno, hace poco falleció nuestro amigo, en la mitad jugaba, no recuerdo, es de San Pablo, ¿cómo es? Wilson Méndez. Wilson Méndez, él. ¿Quién más? Ellos eran los tres refuerzos, porque para qué te digo, o sea, Manjero atrás era bien sólido. Entonces, con esos tres campeonamos. ¿Ya? ¿Cuántas veces llegaste a ser campeón? Campeonamos 2 veces seguidas. ¿Con Peguche? Con Peguche en el 95, 96, los primeros años, ¿no? ¿Ya? ¿Qué edad tenías de ahí? El primero, claro, en 18 años y 19 años. ¿Ya? Ajá. ¿Qué recuerdas? Si yo te pregunto, por ejemplo, de tu primera participación en el Pauca Raimi, ¿qué me contestarías? ¿Qué recuerdo se te viene a la mente? No, de que todo el esfuerzo que yo hice valió la pena. ¿Ya? Y más que todo, brindar esa felicidad al pueblo. La primera vez que participas quedas campeón. Ajá. ¿Ya? La segunda, igual. Ajá. Campeón. Luego viene, ¿quién estaba, por ejemplo, de director técnico ahí? Porque ahí también era el tema de conseguir buenos directores técnicos, ¿no? Profe Mesa. ¿Ya? Para aquel... Marcelo Mesa. Marcelo Mesa. Él sí, no, nos tenía, eso te digo, así llueva y ahí nos tenía revolcado. O sea, nos preparaba físicamente bien. ¿Ya? Entonces, tú sabes que ese campeonato o sea, tienes que estar bien. Y él, o sea, yo creo que él tenía eso en la cabeza y nos preparaba bien físicamente. Muy exigente, ¿no? Siempre no, muy exigente.
inclusive peor si llovía, porque la cancha se hacía inclusive mucho más pesada, ¿no? ¿A quién recuerdas, por ejemplo, tú de ese equipo? Yo me imagino que Atahualpa va a ser un puntal fundamental, pero ¿quién jugaba contigo aquí? ¿Con quién te gustaba jugar? Aparte de Atahualpa. Con mi primo Antonio. Ya. Él en esa época jugaba de delantero, entonces yo me encantaba meterle bolas a él, porque tenía igual una habilidad y sabía estar en el momento preciso. No sé cómo, pero él aparecía y lo hacía. Ya. Entonces me encantaba ponerle bolas a él. ¿Cuál es el partido que más recuerdas de todo el trajinar del Pauca Raimi? El partido, el que nos votaron Huaycopungo, pues. Ya. Cuando tuve la oportunidad de pegar el penal y me jalo. ¿Ya? Sí. Entonces igual empecé yo y igual este manjero se jala. Y ahí quedó porque era para cuartos de final. ¿Ya? Entonces nos votaron. ¿El gol que más recuerdes? El gol que más recuerdo no es en el Paucar. ¿Ya? Jugué yo acá el Interparroquial en Ibarra. Y ahí me mandé un gol de tiro de esquina, un olímpico, como lo llamaban. Y ves que ¿Contra quién? Era, ¿Recuerdas? creo que era con San Antonio, algo así. ¿Ya? Entonces, ahí me mandé ese gol y los tíos, ¿no? Felices, botaron hasta incluso el sombrero. Y uno, decía... En algún momento de la historia de tu vida deportiva también ya pasaste este tema de lo de Peguche y vienen dos equipos que requieren tu presencia, pues, ¿no? Y ahí se genera también otro problema porque soltarle al mono de Peguche era un problema también para los de Peguche, pues, ¿no? Era soltarle, creo yo, a uno de los, como digo yo, como lo dije al principio, a un legendario, porque... Yo creo que las generaciones que vienen después, hablo de, bueno, no me sé bien los nombres, pero por ejemplo, Chabela, creo que es uno de ellos, ¿no? que son más guaguitos. Ajá. Ellos ya vienen a recoger, digamos, los pasos que ustedes dejaron, ¿no? Y por ejemplo, ahí yo recuerdo el tema este de que ellos eran pequeñitos, cuando ustedes jugaban ya eran pequeñitos, y yo también me acuerdo ir a ver porque era pequeñito también. Pero ya llegaron ellos también y empezaron ustedes también a ya dejar las plazas para que ellos asuman esa responsabilidad. ¿Qué piensas que les dejaste tú a esas nuevas generaciones? Yo pienso que para ellos era como una inspiración también, que ellos decían, o sea, ¿por qué no podemos nosotros, no? O sea, vieron que dimos ese cambio porque, así como tú dices, el Paucar no era un campeonato tan sencillo. Te enfrentabas con afros, nuestros hermanos afros, ¿no? Y yo me acuerdo un par de veces, siempre incluso me amenazaban que, o sea, tú sabes en la cancha cómo era, ¿no? Y yo nunca me achicaba, o sea, recuerdo que incluso me puse a pecharme y él me llevaba así, ¿no? Pero ahí estaba la gente, ¿no? O sea, si me tocaban y sabía que la gente entraba, entonces, pero bueno, creo que esas situaciones como que ellos también... quisieron romper también, ¿no? Esa situación y ellos también se motivaron a seguir adelante. Ya. De todo este trajinar también en algún momento, como te decía, te vas de la selección de Peguche por cuestiones un tanto sentimentales, cruzabas por ahí la época de la pérdida de tu papá, y también por el tema económico, ¿no? Porque a la final el futbolista también tiene que comer, pues, ¿no? Sí, verdad. Y vas a jugar un año en Barcelona, pero cuéntame un poquito de la historia también. Bueno, ahí, claro, yo pierdo a mi papá justamente y claro, quedé muchacho, tenía que estudiar y económicamente verle también a mi mamá. Entonces se me apretaron la situación y justamente este equipo Barcelona había estado fichando por mí y me vinieron a proponer, ¿no? En las necesidades que yo estaba. Entonces... lastimosamente, yo sí te digo, o sea, me dolió haberme salido de la selección, pero también mi situación económica no estaba bien. Entonces, ahí opté por jugar con ellos. ¿Y el manjero no ofrecía nada? No. Uy, ahí fue una pelea total. O sea, toda la gente no me quería. Ya te imaginas, me mandaban al diablo. Sí. Entonces, pero no, a la final me ficharon, pero me sancionaron. No tuve esa oportunidad, no jugué. Yeah. No jugué. Entonces, pero ¿para qué ellos? O sea, el club, ¿para qué? Bien. O sea, me dieron lo que me ofrecieron
me trataron bien. Y encima, o sea, uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Esta medalla te pertenece a ti. Ya. Vicecampeones, en esa época. Luego, yo recuerdo que tú siempre jugabas con el pañuelito. Sí. Sí, ¿por qué? Eso es por mi hermano, Tuco. Y justamente por él me decían mono. ¿Por qué? Porque el Tuco era un personaje ahí en Peguche bien conocido. Entonces, bueno, él falleció, ¿no? A su corta edad de 27. Entonces, había un tío de Quinchuquí que era bien borrachito. Todos los días pasaba. Entonces, los amigos, por molestarlo, le dicen, tú eres igualito que el mono, a mi hermano, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el apodo. Viene porque a mi hermano mayor lo decían. A mí me decían monillo, porque era pequeño. Entonces, pero después ya me dejaron en mono, es por mi hermano. Ya. Ajá. Justo era la otra pregunta que quería hacerte, ¿por qué el mono? Pero eso también es una cosa curiosa también en Peguche, ¿no? Porque, y como te digo, si voy y pregunto por alguno de ustedes por el nombre, casi nadie se conoce por los nombres, ¿no? Todos de allá tienen apodos, sobrenombres, ¿no? Sí, sí, eso sí es verdad. O sea, yo te podría decir la mayoría. El Manjero, el Bobby, toditos son el Pelé. El Gordo. No, ven, toditos tienen, Sí. toditos tienen los apodos. Pasas en el tema de Barcelona y luego vas a Ayllus también. Sí, prácticamente, bueno, después, como te digo, después de que estaba con Barcelona, regresé a Peguche, a la selección, y entonces jugué ya un largo tiempo. Te levantaron la sanción. Sí, me levantaron y tuve que jugar, y igual, campeonamos. Pero ahí sí, o sea, tuve una lesión grave, que casi me quedé sin rodilla, ¿no? Eso recuerdo yo de ti, que ya jugabas con una venda Sí. en la rodilla. Entonces, menos mal, pero no fue tan grave. Fue una extensión del tendón que no se reventó y claro, gracias a Dios no pasó nada, entonces, pero me recuperé. Y ese año ya fue el último año que campeonamos, los tres campeonatos que hice yo Ya. jugando. ¿Recuerdas si en algún momento tú ayudaste o fuiste ganador de la Alpargata de Oro? No, en eso sí no. ¿Ya? No, ¿Pero no. ayudaste a que alguien de Peguche Sí, quede? mi primo el Antonio. ¿Sí? Sí. Él logró Sí. llevarse la Se Alpargata de Oro. destacó, ajá. Qué bueno. ¿Jugaste en San Sebastián también? Sí, también. Sí, tuve la oportunidad y así como te digo, cuando Coreano estaba en el colegio, igual como yo estaba en el Paucar también, entonces ahí me invitó el compadre negro, Ya. Negrito le decíamos, Negrito Hinojosa. Entonces él me invita y fui a jugar un par de partidos. Entonces igual, como estaba en el colegio, después de eso me fui también al 2 de marzo. ¿Ya? Fue por los amigos que tenía en el colegio técnico. Entonces habían amigos que eran de Atuntaqui. Entonces, pero ahí también tuve que utilizar, como una tía vive en Atuntaqui, porque no sé cómo eran ahí las reglas. Tuve que decir de que yo vivo con mi tía y estoy viviendo en Atuntaqui. Y bajo eso me pueden inscribir. ¿Ya? Y llego a jugar también. En el 2 de marzo. Ajá, en el 2 de marzo. Qué bueno, mono. Lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto para conversar tu vida, pero yo quisiera también topar esas partes que no están directamente ligadas al deporte, ¿no? Eres artesano de profesión, ¿no? Porque a eso te dedicas. Eres viajero por el mundo. Me has dicho hace un ratito nada más fuera de micrófonos de que por lo menos unas 2 o 3 veces sales del país con tus artesanías. Y también eres músico. Ah, sí, eso te digo, vengo de una familia casi multifacética. ¿Ya? Entonces, bueno, por mi trabajo igual tengo que viajar y soy comerciante prácticamente. ¿Ya? Ajá. ¿A dónde has ido? ¿Qué partes del mundo conoces? Bueno, yo trabajo más por Aruba, ¿no? Centroamérica. Entonces ahí es mi centro de trabajo. ¿Ya? ¿Y viajas permanentemente? Sí, me toca, sí, por el trabajo. ¿Ya? ¿Músico también? Un poco, no te podría decir profesionalmente, pero sí. Ahí tienes el carricito, siempre andas a llevar. Sí, sí es un amuleto que, bueno, normalmente a mí me gustaban las cuerdas, pero yo creo que llevándote, o sea, un poco el tiempo para atrás, me encantó la gaita, que le llamamos la flauta, que nuestros taitas lo practicaban antes, ¿no? Ya. Entonces, justamente ya voy como 2 años en esto, de que me llegó y es como un amuleto que yo siempre
le voy jalando. Y si te pido que toques, ¿tocarías un poquito? Claro, ¿por A qué ver. no? Ya, entonces. Y eso también lo haces cuando estás vendiendo, me imagino. No, normalmente. Esto lo hacemos en el Inti Raymi. Ya. Me encanta igual a mí. Pero ¿no te han pedido, no llama la atención el tema de mientras vendes, a lo mejor por ahí entonar una... Bueno, allá no lo hacemos un mercado así, digamos, en la calle. Ya, Nos toca allá es trabajar es al mayoreo, Ya. entregar a las tiendas así. ya. Entonces, es por cuestiones de documentos. Ajá. Qué bueno. Te decía músico, artesano y viajero, ¿no? Ujú. Y aparte de eso, futbolista, creo que está completo, ¿no? ¿Qué piensas tú que pensaría de ti tu papá si estuviera todavía con nosotros? Chubusas hoy se sintiera bien orgulloso. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, primero cumplí lo que a él más le encantaba, de que uno juegue fútbol. ¿Ya? Y segundo, creo que voy en buen camino, pienso. ¿Y tu mamá? Mi mamita acabó de fallecer hace justamente un año. ¿Ya? Ella no, pues, o sea, a ella no le gustaba el fútbol. ¿No? Todas las lesiones ella sufría conmigo. ¿Ya? Sí, pero no, ella igual estaba contenta de mí, de verme como estoy. Yo recuerdo también que había muchas personas que se agrupaban, ¿no? En el tema del Pauca Raimi con la selección de Peguche. Y una de las cábalas también era la ortiga, pues, Ah, ¿verdad? Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que se recogía de por ahícito nomás y ahí les mandaba amigos ortigaditos así con el taquito y la ortiga y los mandaban a jugar, ¿no? Así era. Sí, sí. Sí, también, sí. Sí, ¿Te recuerdo tocó eso. también en algún momento? Sí, porque igual una vez, tenía como 3 partidos. Y yo, joven, no dije, sí, aguanto, que va. Ya me agarró el calambre y me acuerdo, papá era... sí, con Ortigarte. ortiguita, ajá. Qué bueno, mono. He disfrutado mucho la entrevista. ¿Qué tal te has sentido aquí? Bien, bien, bien. Gracias, ¿no? Uno tal vez contar, así como te digo, contar lo poco que uno se ha hecho en este tiempo. O sea, uno se siente bien. ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado en el fútbol? Lo más chistoso, ya qué te podría decir, pues. Algo que se te venga de la mente rapidito así, que te haya pasado o que le haya pasado a algún sí. compañero. No, justo se me habían olvidado los zapatos ¿Ya? y justo era un partido clave, ¿no? Y no, pues primero la carajeada del técnico y no, pues pero yo sin dudarlo salí corriendo a traer como está cerca a mi casa, me fui de volada. Listo. Lo más feo que te ha pasado en el fútbol. La lesión que tuve, ¿Ya? esa lesión fue dura, ¿Y lo más triste? la pérdida de mi papá. Antes de jugar el Pau Carrera. Fue Ya en ese proceso. claro, al tercer año ya lo perdí. Bien, mono, te felicito. Gracias por habernos compartido esta historia de tu vida deportiva. Si a mí me preguntas y me dices, me preguntaran a mí del mono, la referencia que yo diera fuera lo que tú dijiste, ¿no? Muy rápido, siempre con el pañuelo característico en tu cabeza y sobre todo una persona que peleaba, que luchaba, que no se dejaba. Yo recuerdo haberte visto porque llamaba la atención, ¿no? Hasta ahora eres pequeñito, menudito, no eres muy acuerpado y en realidad tienes una contextura bastante pequeña, pero no te amilanabas, no te achicabas a nadie y jugabas y molestabas y eso es lo que yo tengo el recuerdo de ti, ¿no? Algunas veces, creo que una sola vez en ese proceso en el que tú ya dejabas de jugar y yo participaba en el Pauca Raimi, nos topamos y creo que también por ahí nos dimos patadas, pero todo fue en función del fútbol también, Sí. ¿no? Y lo bonito que es. El último mensaje que les quisieras dejar a la gente que ya está, creo que ya está futbolizada, ya está en el tema Pauca, reactivados al 100, creo yo. ¿Y qué les dirías? Bueno, yo les diría a la juventud de que sean perseverantes, que no tengan miedo a las cosas, que sean constantes y que todas las cosas se dan, pero con esfuerzo. Y ¿Qué te dejó el fútbol a ti? muchas amistades. ¿Sí? ¿Hasta ahora? Hasta ahora, sí. Qué bueno, mono. Yo te felicito, mono, porque como te digo, no es fácil
brillar en el tema del Pauca Raimi. Son contados, como digo yo, el tema ahora ya, ¿no? Pues ahora ya son, yo creo que es una decisión muy acertada también el hecho de la dirigencia del Pauca Raimi hacerlo ese campeonato intercomunal, porque en realidad ahí se ve la organización que tiene cada comunidad para ir a participar, y sobre todo pues brillan por el tema de pertenecer a la parroquia, ¿no? Al ponerse la camiseta de tener esa identidad de ponerse la camiseta de su comunidad. Así es que yo te felicito. Tengo muchos recuerdos tuyos, recuerdo muy bien el tema de cómo jugabas, recuerdo muy bien siempre verte enfundado la camiseta amarilla con negro de la selección de Peguche, y eso, o sea, más bien gracias a ti por contarnos tu historia, y pues gracias por haber estado aquí. No, también a ustedes muchas gracias. Listo, ha sido la historia de Cristian Cachihuango, el mono. Gracias a él, pues, por haberse dado este tiempito. Nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, al Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a la Cooperativa de Transportes Aro Taxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reino de las Mercedes, a Comercial Isabelita, al Café Don León y al municipio de Cotacachi, que nos dice: sumérgete en una grandiosa experiencia 360 visitando www.cotacachitravel.com. Aquí encontrarás la oferta turística y de servicios del cantón. Descárgala gratis en Play Store y en la aplicación de Apple Store también para iPhone. Cotacachi Travel, un viaje extraordinario para vivir bien. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito. Cristian, gracias por venir. Gracias. Nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Ya se viene también Último Gol Gana, este programa también que lo vamos a hacer con todo. Ahí vamos a estar brindándoles también todas estas experiencias que hemos tenido en el ámbito deportivo. Así es que nos estaremos encontrando la próxima semana. Hasta pronto.